Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oigan, ya 1 de diciembre, qué barbaridad. Se está acabando el 2016. Hoy cumple 4 años en el poder Peña Nieto. 4 años sin poder. Es un cuate inútil, es un inútil Peña Nieto. No ha podido hacer nada en 4 años. Bueno, sí, mucho. Está destruyendo el país, está acabando con la riqueza nacional, con sus reformas estructurales. Está acabando con todo, pero está cumpliéndoles a los de allá arriba, arribototota, porque para eso están ellos. Toda la clase política está ahí para servirle al patrón. Y el patrón está encantado, están felices. Por eso los nombran el Salvador de México. Con Peña Nieto ese país está viviendo el Mexican Moment y tiene secretarios de Estado, modelos, ejemplares, y ahí está Videgaray, ya sabrán, siempre están reinventándolos, de repente les dan esos estímulos y salen en las revistas, ¿no? En la portada, de repente los grandes rotativos de Estados Unidos los ponen a 8 columnas, pero no es más que estar sobándoles el ego, haciéndoles creer que son los grandes dirigentes, ¿no? Salvadores de México, Save of Mexico. El Peña Nieto, Salvador de México, está en la lona. Pero bueno, así funciona la simulación del poder, porque, bueno, perdón, a propósito de que falleció Fidel Castro Ruz, ¿no? Y que le han hecho grandes reconocimientos, grandes homenajes, etcétera. Yo les hago una pregunta a todos ustedes. Ustedes hoy, 1 de diciembre, jueves 1 de diciembre, si hoy muriera Peña Nieto, ¿estarían las grandes filas del pueblo queriéndose despedir de él? ¿Querrían ver la urna con sus cenizas? ¿Querrían estar ahí los millones de pobres desamparados, desempleados, etcétera, queriéndose despedir de Peña Nieto? Si él muriera hoy, ¿ustedes creen que saldría a 8 columnas en todos los periódicos del mundo? ¿Sería noticia mundial? No, claro que no. ¿Habría jefes de Estado en sus funerales? Claro que no. Pero miren ustedes, el 25 de noviembre, el viernes pasado, murió Fidel Castro Ruz a los 90 años. Y vean, la rebambaramba mundial. Ese sí es un funeral global, porque jefes de Estado, líderes de aquí, allá y acullá, académicos, intelectuales, todo mundo reconociendo a Fidel, ¿no? Claro, salvo
obviamente ya saben ustedes quién, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Calderón y Trump, Donald Trump, van a cambiar el disco? Claro que no. Calderón va a repetir lo mismo que dijo Donald Trump. Es un gran dictador, era un dictador nefasto. La pregunta es a Calderón y a Donald Trump: ¿por qué a un dictador lo van a ver millones de habitantes de su país? ¿Por qué hacen largas filas para ir a despedirse del comandante? ¿Por qué van a ir a ese país jefes de Estado? ¿Por qué saldría en todos los periódicos, revistas especializadas que falleció Fidel? ¿Por qué fue noticia mundial? ¿Por qué duró 8 días en los periódicos el nombre de Fidel Castro Ruz? Si era dictador. A ver, ¿acaso un dictador congrega a tanta gente? Por supuesto que no, hombre. Murió Pinochet y todo el mundo nos alegramos. Cuando murió el Franco, también dijimos, ¡ay, qué bueno, ya! Y su pueblo no fue a despedirse de él. No fueron los grandes jefes de Estado a despedirlo en sus funerales. No. Se conmueve el mundo cuando muere un personaje de la talla universal de Fidel. Ahí sí se conmueve todo el mundo, de todas partes del mundo. Si ustedes agarran los periódicos del 25 de noviembre y prácticamente el sábado 26 de noviembre, incluso el día de hoy, 1 de diciembre, van a encontrar cualquier cantidad de condolencias de todas partes del mundo, y no de cualquiera, de jefes de Estado de muchas partes del mundo, de China, de Japón, de Rusia, de Alemania, de Francia, de todas partes del mundo, y todo mundo reconociendo la grandeza de Fidel Castro. El día que muera Calderón, ¿qué va a pasar? No va a estar Margarita, nada más, y a lo mejor Hildebrando, ¿verdad? El cuñado, a ver si le escarba por ahí la cartera. Eso es lo que hay con estos mezquinos, con estos pequeños personajes que son, pues sí, parte de la comedia, ¿verdad? Están ahí, pues cumplen su papel de idiotas, su papel de imbéciles, ¿no? Haciendo comentarios idiotas, como ese de Calderón, como el simpatiquísimo de Fox, ¿verdad? Comió y se nos fue. Hijo de la... Pero qué... Es indignante que haya ese tipo de personas y que todavía les den cobertura. Lo indignante es eso, que les den cobertura, que salga y dé la vuelta al país la declaracioncita idiota del simpático Fox, ¿verdad? Comió y se nos fue. Come si te vas. Oigan, qué idiotas, ¿no? Y Donald Trump, pues ya exigiendo cosas para continuar con Cuba en la relación bilateral, bla, bla, bla. Oigan, no. Por eso yo pregunto, si cualquiera de estos imbéciles muere, no pasa nada. Cuando mucho, pues su familia va a estar ahí, ¿verdad? Y ya. Pero no va a haber grandes filas de miles, de cientos de miles queriéndose despedir del gran líder. No va a haber eso. No va a haber jefes de Estado en su funeral, porque si se muere cualquiera de ellos, yo insisto, si se muere ahorita Peña Nieto, no pasa nada, no pasa nada. Ahí va a estar el PRI, va a estar Ochoa Reza, va a estar la clase política, por supuesto, los empresarios van a estar ahí
Obviamente Televisa, TV Azteca, van a querer hacer la gran cobertura y todo, pero media hora después a lo que sigue, las noticias del día y vámonos, ¿no? Porque no van a conmover a nadie. Bueno, Peña Nieto no conmueve ni a su abuelita. Entonces, pues, que se muera y que le vaya bien. La gaviota va a estar feliz, ¿no? A propósito de eso, imaginemos un chiste. Imagínense que una hija de la gaviota le pregunte, oye mamá, ¿y ahora que murió Enrique, está en la gloria? Y la gaviota le va a decir, no hija, tu papá está en el cielo, la que está en la gloria soy yo. Bueno, pues así está. Esa es la gran diferencia entre un gigante y un montón de enanitos, ¿no? Porque, oiga usted, ¿qué pasa con personajes como Fidel? ¿Por qué son grandes? ¿Qué hicieron en este planeta? ¿Qué hicieron a su paso por la vida? ¿Qué hicieron a su paso por la tierra? ¿Pasaron de balde? No. Construyeron una gran obra. Construyeron las bases, yo digo, sólidas para llevar a su pueblo al socialismo. ¿Que falta mucho? Sí, para eso falta todavía un tramo. Mucha gente se pregunta, no, pues ya después de muerto Fidel, otra vez va a ser burdel Cuba. ¿Por qué? Porque ahí va a estar Trump y va a estar queriendo acabar con la obra de Fidel y volver a convertir la Cuba en un burdel. ¿Cuba será burdel sin Fidel? Yo digo que no. ¿Saben por qué? Porque entre él y el Che construyeron al hombre nuevo, generaron una conciencia de tal manera que los cubanos son solidarios. Recordemos las grandes hazañas para liberar Angola, para ayudar a Vietnam, para ayudar al África, a Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, etcétera, 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 Ecuador, Perú. Ellos, los cubanos, ayudaron. Son el hombre nuevo porque son solidarios. Miren, cuántas veces ha habido problemas de salud en el mismísimo Estados Unidos, Cuba envía brigadas de médicos a ayudar. Eso no es fácil, eso no lo hace ningún país, solo Cuba. Cuba por eso es grande, porque creó las bases sólidas para ir al socialismo. Los hombres de Cuba, los académicos, los científicos, los militares, ayudaron, fueron solidarios, tienen empatía, se ponen en las chanclas del otro. Para ellos es importante el otro. Esa enseñanza ideológica para construir al hombre nuevo fue muy grande, muy sólida, la desarrolló muy bien el Che y por supuesto Fidel, pero además con el ejemplo, que no es fácil, ¿eh? Alguien que ya está arriba en el poder, montado en el poder de su país, normalmente están por allá aislados del pueblo, se olvidan de todas las promesas que hicieron y empiezan a conectarse por arriba con todos los poderosos de otros lados. ¿Y qué creen? Fidel no. Fidel está llena la historia de hazañas de Fidel visitando pueblos, fábricas, talleres, sindicatos, hablando con los campesinos, hablando con los obreros, hablando con los estudiantes. Se movía, andaba en friega todo el tiempo. Era muy energético Fidel. Hay
hay pruebas de ello. Todas las biografías que hablan de él, por supuesto que destacan esa parte. Está ahí, no la estoy inventando yo. Está allí en la historia de la humanidad, en la historia de Cuba, de cómo se construyó. Y se construyó así, con una gran firmeza de Fidel, del Che, de Cienfuegos, de toda esa banda, del mismísimo Raúl, el pequeño Raúl, el hermano menor de Fidel, 5 años menor que Fidel, pero y chaparrito, a contrapelo de casi 2 metros de su hermano Fidel. Raúl era bajito, muy menudito, pero vieran qué inteligente y qué lúcido, un hombre que domina la teoría política. Ese sí leía como loco. Entonces Raúl es un hombre muy capacitado. Entonces, y preparados para defender la revolución. Tienen contacto permanente con su pueblo. Discuten, platican, convencen. No vencen, convencen, porque dan argumentos. Entonces, ahorita Raúl tiene un reto muy grande, porque, oiga usted, se fue ese gigante, ese coloso, ¿no?, de la revolución, coloso de las ideas, un hombre muy energético que dejó retos para el que quede después de él. Y Raúl ahí está, ahí lo ven ustedes así, chaparrito, delgadito, apacible, tranquilo. Es un demonio, es un tipo muy inteligente y aprendió muy bien esa parte de su hermano Fidel, el contacto permanente con los cuadros de la revolución, con la base de la revolución, con los sindicatos, con los campesinos, etcétera. Muy preocupados por la juventud. Hace poco, antes de que se fuera Fidel, hicieron un pequeño simulacro por ahí de armar a 400,000 soldados cubanos y hacer ahí como una práctica, ay, por si se ofrece. No, qué barbaridad, qué manera de demostrar control, de demostrar disciplina, de demostrar conciencia, porque no es fácil mover de un día para otro a 400,000 elementos, prepararlos para que en caso que venga el enemigo, aquí estamos para defender a la patria. Pues es un pequeño mensaje de Raúl a Obama y a Donald Trump, porque si pensaban que una vez muerto Fidel ya todo es pan comido, están muy equivocados. La solidez de las ideas de Raúl son tan firmes como las de su hermano Fidel, y al tiempo se verá al chaparrito actuando a todo lo que da. Tiene una firmeza inquebrantable, da la impresión de cierta debilidad, de falta de carácter, de que lo van a ningunear. Obama ahí haciendo hasta bromas y todo, y Raúl muy propio, muy serio, muy firme, y no permitió tonterías. Y va avanzando en los acuerdos con Estados Unidos, porque sí está consciente que hay que dar ese paso. Yo creo que viene una fortaleza de lo que podría llamarse una especie de socialismo de Estado, vamos a llamarle así, en donde el Estado va a tener el control de todo, de la economía y de todo. Va a hacer convenios, sí, con Estados Unidos, y le va a tocar lidiar con el loco, sí, ni modo, pero
el loco se va a dar cuenta de que no la tiene tan fácil. No es fácil con una declaración ya hacer cambios profundos. No tiene NPI de lo que es controlar un gobierno. Yo creo que Donald Trump va a ser sometido en breve no a un análisis psiquiátrico, no a una terapia psicológica, no, pero sí va a ser sometido a entrevistas profundas con la gente que dirige el país, los empresarios, los militares, los que realmente tienen el poder. Porque no me digan que el presidente de Estados Unidos es el todopoderoso. No, no es cierto. Son una parte, pero es la parte de abajo. Perdón. Perdón. Los de arriba son los dueños de las grandes corporaciones, son los dueños que controlan las finanzas globales, la economía global, los que tienen el control de las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Lo van a ir moderando al güerito, y le va a ir bajando, le va a bajar 2 rayitas. Ya incluso se vio la diferencia. Si ustedes ven todas las declaraciones de los discursos de su campaña, que eran así rabiosos y de odio, llenos de tonterías, ya le va moderando, le va bajando 2 rayitas, como debe de ser. Hagan de cuenta que decía que iba a deportar 11 millones de mexicanos, ya le bajó, nada más van a ser 3, ¿no? Y al rato ni esos. Ya han visto ustedes la reacción de los gobernadores de Los Ángeles y de otros estados de ese país. Están desarrollando política para legalizar a los migrantes mexicanos. Ya hay 60,000 en la lista para que en Los Ángeles los puedan legalizar. Y así como eso, otros van a brincarle, sobre todo los de los gobiernos demócratas, gobernadores demócratas. Entonces no la va a tener tan fácil Donald Trump. Sí va a cometer algunas tonterías, seguro que sí. Va a manotear ahí los tratados de libre comercio, el del Transpacífico, etcétera, pero no va a poder hacer lo que él quiera. Le van a dar chance de que se quite o se ponga tal o cual cosita sin que se afecte la intención primaria de los tratados y convenios comerciales. Así que tenemos la esperanza de que la realidad ubique al sátrapa, ¿verdad? Lo ubique en su exacta dimensión, le baje 2 rayitas y se la lleve con calma. Aparte que está viendo cómo se está generando al interior de los Estados Unidos una serie de movilizaciones de migrantes, de estudiantes, de intelectuales, etcétera. En fin, hay ahí mucha gente que trae sangre en el ojo, no se va a quedar con el golpe, con el moretón, con el ojo morado, no, y le van a preparar 2, 3 sustitos. Oigan, la Hillary, que sabe que ganó 2 millones más de votos que este cuate y que perdió porque así está el colegio electoral, pues sabe que tiene apoyos, y yo creo que Bernie Sanders pues no se va a quedar quieto, algo va a hacer, algo le va a preparar, y con el respaldo de toda la juventud pensante de allá, que son bastantes, sobre todo estudiantes, que lo siguieron en toda su campaña, metieron en problemas a la Hillary por apoyar a Bernie Sanders. Bueno, pues ese va a ser un movimiento
que seguramente va a surgir a lo largo de 4 años de gobiernos de Trump. Así que hay contrapesos, esa es la palabra, hay contrapesos. Y los contrapesos siempre son buenos porque equilibran y no dejan al loco suelto. No deja de ser un loco, pero ya no va a estar tan suelto. Lo van a tener ahí amarradito, tranquilito. Bájale 2 burbujas al jacuzzi, compadre. Entonces, esa es la diferencia. Ha muerto un gigante, ha muerto para mí es el estadista del momento, de todos los tiempos. Ha habido estadistas interesantes, ¿no? Gente que se la jugó, que logró modificar cosas, etcétera, pero ninguno como Fidel. Para mí es el estadista del siglo, es el número 1. Entonces, esa visión de la historia, esa visión que lo llegó a hacer verdaderas predicciones sin falla, es genial porque tenía visión profunda de la historia. Siempre la tuvo, tan es así que dijo, la historia me absolverá, ¿no? Oigan, ese discurso de 180 páginas, su propia defensa. Recordemos que él era abogado, fue doctor en Derecho, era un gran abogado. Fidel empezó a hacer sus pininos defendiendo obreros y defendiendo campesinos, etcétera. Imagínense si no iba a tener los elementos, ¿no? Legales para hacer su propia defensa. Y es famosa la frase, la historia me absolverá. Y lo absolvió porque queda absuelto de toda culpa. Al revés, es el gran personaje del siglo. Que Fidel, si alguien tuvo congruencia, fue Fidel, para mí. Cuando la bronca con la Unión Soviética, cuando era lo que llamamos el socialismo real, que era una cáfila de burócratas que estaban ya deformando la idea original del socialismo, él rompió con ellos. Fidel en su momento tuvo una visión, aprovechó, digo que esa es la palabra, aprovechó a Khrushchev para hacer un contrapeso a Kennedy. Cuando se acuerdan, la guerra de los misiles, cuando Bahía de Cochinos, cuando esa invasión del imperio que quería acabar con la Revolución Cubana, antes de que prendiera, ¿verdad? Porque acordémonos que esto que hizo Fidel fue en 59, para 60, 61, que ya iba muy avanzada su revolución, empezó a invadirlo, empezó el desmadre en 61, en 62. ¿Cómo iban a dejar que creciera ese mal ejemplo? Y tan cerca del imperio, a 90 millas de distancia. No, ¿cómo iba a ser? Es mi patio trasero, es mi burdelito, es mi lugarcito. Ahí estaba el recreo de mi gente. No. ¿Cómo que al socialismo? No. Ese muchacho está loco. Hay que acabar con él. Y miren, aguantó 634 atentados contra su vida. 634. Y no pudieron matarlo, no pudieron asesinarlo, no pudieron deshacerse de él. 634. ¿Qué es eso? 10 presidentes norteamericanos financiando el terrorismo, invasiones,
patrocinando a la disidencia, patrocinando el terrorismo, queriendo hacerle, pues asesinarlo. 634 intentos y pues no pudieron. Entonces, 10 presidentes de Estados Unidos no pudieron. ¿Por qué? Porque el hombre tenía el apoyo de todo el pueblo, tenía un equipo de inteligentes, de gente honesta, de gente que lo cuidaba, que descubrían todos los atentados, estaban ahí para echar a perder los sabotajes y los atentados contra la vida de Fidel. Por ahí hay una historia, no sé si fue una espía alemana que le enviaron para hacer que se enamorara de ella y luego ella en la intimidad lo iba a envenenar. ¿Saben qué pasó? La güerita se enamoró del barbón y desistió, le confesó y se fue. No pudo con el hombre, pues es que la sedujo, se pueden imaginar, pues era un tipo de 2 metros de estatura y era de manos finas, niños. Entonces, pobre güerita, cayó seducida y dijo, me mandaron para envenenarte, pero me has envenenado el corazón, me voy. No pudieron con él, más de 600 veces. Lo intentaron y no, miren, bueno, hasta la parca se ha quedado con las ganas, ¿eh? Por cierto, hice una calaverita a Fidel, como debe de ser. Miren, murió en el mes de las calaveras, aunque yo digo que en México todo el tiempo puede haber calaveritas, porque la muerte está presente todo el año. Así que yo, pues todavía aprovechando que es diciembre, me permití hacer una calaverita para Fidel. Entonces, ya la escucharán por ahí. ¿Qué sigue? ¿Qué hizo Fidel? Pues miren, encontró un pueblo donde había niños que no sabían leer ni escribir, campesinos que no podían firmar, campesinos que no conocían el abecedario, gente enferma, que no tenía cómo curarse. Encontró un país con mucha miseria, con grandes desigualdades, con los dueños de la isla, dueños de casinos, de antros, de burdeles, de el turismo, a todo lo que da. Y bueno, haciéndose recontra millonarios, y tenían ahí una parte del pueblo a su servicio, como meseros, como recamareros, etcétera, ¿no? Y mucha prostituta. Entonces, los grandes shows y todo, aprovechando la belleza de la isla, ¿verdad? Y bueno, la extraordinaria calidad musical de los conjuntos musicales, de las orquestas musicales, los grandes antros, ¿verdad? El Copacabana y todo eso. Bueno, eso es lo que encontró Fidel. Y ahí estaba Batista, un sátrapa, un imbécil que pues era títere, era un pelele de los grandes ricachones de Estados Unidos. Era su burdelito. Entonces, ¿qué hizo Fidel? Lo primero que hizo fue cero analfabetismo. Lo llevó, el alfabetismo del país alcanzó el 99%. No hay un solo niño y un solo campesino que no supiera leer, que aprendiera a leer. Los campesinos ya podían firmar y los niños aprendieron a leer. Había mucha gente enferma,
porque no había atención médica, la que había costaba, estaba privatizada, no había nada por parte del Estado. El Estado administraba la riqueza del turismo y ya, y se hacían multimillonarios, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontró Fidel, y el Che, y Cienfuegos, y todos. Ellos cambiaron eso, y es lo que no les perdona el imperio. ¿Cómo cambiaste eso? ¿Cómo hiciste algo diametralmente opuesto? Él creó, lo primero que hizo fue crear una infraestructura para la educación. Hizo unas campañas tremendas de alfabetización, aprovechó a los estudiantes que iban a la sierra, iban a todos lados a alfabetizar. Generó empleos. Lo primero que le preocupó fue eso y la salud. Si en algo destacó Cuba a nivel mundial, fue en la educación y en la salud, en la ciencia, en la solidaridad. Bueno, la UNESCO, la ONU, ya para que esos canallas reconozcan que en Cuba no hay analfabetas, pues ya se necesita, oiga. Pero lo logró Fidel, lo logró la Revolución Cubana. Esos son los logros de la revolución dirigida por un líder congruente. Él era un hombre preparado, él tuvo doctorado en leyes, en ciencias sociales, fue doctor en derecho y era un hombre que leía a todo lo que da, a todo lo que da, y tenía una gran curiosidad. Los que han convivido con él, los que lo conocieron de cerca, lo primero que dicen es, era amable, era relajado, era tremendamente inteligente, hacía muchas preguntas, pero sobre todo sabía escuchar. Oiga, un hombre que tiene el récord de haber hablado 7 horas, 48 minutos en la ONU, es un récord insuperable. Un hombre que habló más de 7 horas, que digan de él que sabía escuchar, no es cualquier cosa, es una extraordinaria cualidad de un ser humano, saber escuchar. Y sabía preguntar, tenía curiosidad por todo. Cualquiera que estuviera platicando con él, era sometido a una metralla de preguntas para conocer el país de esas personas con las que estaba platicando. Era impactante eso, Muchos no estaban preparados para darles las respuestas adecuadas. Entonces, bye, el que sigue, alguien que me informe cómo está. Si algo sorprendía de Fidel, es que conocía perfectamente cómo estaba el mundo. Conocía a detalle México, conocía a detalle Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos. Tenía estadísticas, tenía datos duros de cada lugar. Daba respuestas por eso contundentes, porque cuando le salían con eso de, oiga, comandante, ¿y la democracia? Dice, a ver, ¿en tu país hay democracia? Sí, ok. ¿Y qué es eso? No, pues que ahí hay votación y todo. No, eso es una parte, la cuestión electoral, pero democracia es que tu pueblo tome decisiones, participe, opine. ¿En tu pueblo hay eso? ¿En tu país hay eso? Bueno, está la democracia representativa, mire, los diputados, los senadores. Ok. ¿Y por qué entonces hay 63 millones de pobres? ¿Por qué el Producto Interno Bruto? Le empezaba a llover de datos de su país y se quedaban ya congelados. ¿Por qué? Porque él conocía
la parte profunda de cada país. Y tenía respuesta para todos, ¿eh? Así que ese era Fidel Castro. Un gigante, un hombre en el más alto sentido de la palabra, un representante de lo humano, un representante de la humanidad. Él enseñó a su gente a esa sensibilidad con el otro. Si algo tenía Fidel, es que tenía una gran empatía. Se ponía en las chanclas del otro. Y por eso fue solidario con África, con Angola, con Vietnam, etc. Ahora en los testimonios está ese agradecimiento. Bueno, una ministra de Vietnam lo recuerda perfectamente y lo recrea y dice que sin Fidel Vietnam no hubiera vencido a Estados Unidos. Es decir, son cosas que están ahí. Pero para Calderón era un dictador. Hijo de la... No, bueno. Pobres enanitos, ¿no? Pobres imbéciles. Yo creo que calladitos se verían más bonitos, oiga usted. Y bueno, no falta, ¿no? Hay un comentario de alguien que al ver esa fotografía genial que sacó la jornada en primera plana, donde se ve la multitud, cientos de miles, despidiendo a Fidel, es una fotografía innegable. Pues hubo quien dijo, fueron acarreados. Hijo de... No, me doy. No, ya, me rindo ante eso. Es que no hay discernimiento, no hay el mínimo discernimiento. Y bueno, oigan, qué patéticos son los de Televisa, TV Azteca, Efecto TV, todos esos Milenio Noticias, todos preparaditos, adiestraditos, para poder dar su sabia opinión acerca de Fidel y de Cuba y de la Revolución Cubana. ¿Cómo hacerle para deformar todo? Bueno, es impresionante. Habían de haber oído por ejemplo, a Sergio Sarmiento, ¿no? Que se las da de un gran conocedor de las cuestiones financieras y siempre lo envían de la radio a Davos, que es la cumbre de la economía y de las finanzas en el mundo. Entonces lo envían a él para ser el comentarista y no podía faltar. ¿Cómo denigrar la imagen de Fidel? Pues ya ni hablan de él, hablan de la Revolución Cubana. Dice que siempre, y hablan del crecimiento económico muy pobre, que duró años sin crecimiento económico, y a pesar de los subsidios de la Unión Soviética y de Venezuela y todo, con Hugo Chávez, no. ¿Cómo hacerle para desvirtuar todo lo grande que hizo Fidel? Pues ahí los tiene usted, a la Denise Merker. Bueno, a Loré de Mola no le quedó más que... Sí, miren, ahí está la gente. No te quedaba otra, güey. Está la imagen ahí. Están miles, cientos de miles. Yo digo que en un día y medio, casi 2 horas, llegaron a ser más del 1,000,000 la gente que fue no solamente a despedir a Fidel, sino a firmar el concepto que había ahí de comprometerse a defender la revolución. Eso, ¿a poco lo va a hacer un acarreado? Pues, ¿a qué horas fueron por los millones a acarrearlos, a decirles qué tenían que hacer, qué tenían que decir? Y si así fuera, pues no hubieran firmado el papelito de compromiso con la Revolución Cubana. Ahí va a estar el dato, Millones de gente que de aquí a
a que llegue a Santiago de Cuba, que son 9 días de duelo, ¿no? Ahora al revés, porque acuérdense que en enero del 2 al 8 bajó de Santiago de Cuba hacia La Habana. Ahora que muere va de La Habana a Santiago de Cuba y ahí van a ir. Bueno, en ese trayecto todo el mundo lo va a despedir y se van a comprometer. Bueno, hay 11 millones de cubanos. ¿Cuántos millones le parece que van a comprometerse a defender la revolución cubana? ¿Y a poco los van a acarrear? El clero de Cuba eso mandó decir al clero de México. Y ahí están todos los religiosos diciendo eso. Es impresionante. ¿Cómo desvirtuar una gran obra de un gran ser humano? Pues con puro chisme, con pura estupidez, perdón, pero qué miedo le tienen a Fidel todavía, qué preocupación les da que un pueblo entero salga a defender sus logros. Miren, esto va a ser un ejemplo para Argentina y Brasil, básicamente. No es posible que en Argentina haya ganado Macri, por favor, pero ganó. Es que esa parte del pueblo no defendió lo que ya tenía ganado con los Kirchner. Perdón, que fue bastante. En Brasil es casi lo mismo. ¿Cómo es posible que esté ahí esa mafia encabezada por Temer? No es posible. Ya cayó Cunha, pero sigue Temer. Y bueno, ¿dónde está Dilma y dónde está Lula? ¿Y dónde está el pueblo que los defienda? Eso es lo que hay que ver. Para mí esa es la grandeza de la Revolución Cubana, que cobró conciencia de sí misma y saboreó lo que es ser un pueblo con dignidad. Eso es la diferencia. Aquí, perdón, mis amigos argentinos, pero ¿dónde está la dignidad? Perdón, amigos de Brasil, ¿dónde está la dignidad? ¿Cómo es posible que toleren que haya un atraco contra Dilma Rousseff y que se esté preparando otro contra Lula y no pase nada? Oigan, ¿dónde está la Central de Trabajadores de Brasil? En otros lados, al día siguiente viene una huelga nacional general absoluta de 1 o 2 días y truena el que truene. Y no hacen eso. Es más, Temer debía estar en la cárcel. Macri debía estar en la cárcel. Y están en el poder. ¡Qué barbaridad! Esa es la gran diferencia con la Revolución Cubana. Esa es la gran diferencia. Yo digo que hay que valorar muy bien esa parte de la Revolución Cubana, porque vale la pena conocer lo que logró Fidel, y no Fidel, la Revolución Cubana, el pueblo, sus principales cuadros, sus dirigentes, los estudiantes, las jóvenes, los jóvenes, todos lograron algo insólito, ¿no? 99% de alfabetización. Bueno, fue un éxito la educación, la salud, el empleo, la vivienda, la investigación, la ciencia, el arte, todo floreció ahí. Y no solo ahí, salió. Oiga, esas brigadas de ayuda, cualquier problema que había de salud, había brigadas de médicos cubanos apoyando a los pueblos de muchos países. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, pues
Esto ha sido una pequeña semblanza de un gran coloso de la humanidad, un gigante, un gran personaje, mi personaje favorito, ¿no? Porque gentes como esas, perdón, pero ya casi no hay, ya casi no hay. Ha habido muy pocos. Lo bueno sí, efectivamente, se da poco, ¿no? Mandela, el buen Fidel, Gandhi, el Che, etcétera, son poquitos. Pero miren lo que hacen, la huella que dejan, el ejemplo que dejan, eso es genial, ¿no? Entonces, yo considero que, pues, es gente que muere, pero nace. Al morir nacen, se hacen inmortales. Un poco es esa metáfora del mismo Jesús que al tercer día resucita, ¿no? Es un poco el Lázaro de sí mismo que se levanta y anda, que está ahí y para siempre, que va a caminar por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Fidel, ese es el Che, ese es Cienfuegos, ese es Mandela, esos son los grandes, ¿no? Entonces, yo ya en la parte final de este programa que Héctor Pimentel, por cierto, muchas gracias. Sé que andas en friega, andas muy duro con lo de las telecomunicaciones de Radio ESME, haciendo reuniones y debates y seguramente grandes proyectos. Te agradezco que hayas dado el apoyo a este programa de jueves 1 de diciembre de la Revolución de las Canas. Oiga usted, pues voy a leer la calaverita. Es una calaverita que le hicimos a don Fidel y dice así: la parca quedó frustrada, no pudo llevarse a Fidel, ya está desesperada, le pasó lo mismo con el Che. Y es que estos dos gigantes ya son inmortales. Eso lo sabía desde antes de organizar sus funerales. Dijo Fidel a la parca: no es que yo te haga el feo, pero quiero romper la marca de 50 años de bloqueo. Eso es más que un atentado, contestó la parca a Fidel, y aunque seas jefe de Estado, me quedaré con tu piel. Atentados los que sufrí yo, respondió rápido Fidel. Me los organizó el imperio y siempre salí con bien. No pierdas tiempo conmigo, mejor llévate a Donald Trump, que es el peor enemigo del planeta y mi nación. La parca le pidió disculpas. Dejaré que tu ejemplo siembre lo que a tu pueblo inculcas, luchar hasta la victoria siempre. Esa es la calaverita a Fidel. Bueno, pues ya se me va el tiempo, voy rumbo a CEU y le agradezco nuevamente a Héctor Pimentel el apoyo que dio. Ya saben que envío saludos a mis amigos Gustavo Berti Zamorano y a su hijo Gustavo, a Carlos Porrúa, Armando Ortiz Bea, Raúl Álvarez Garín, donde quiera que estén, a todas sus bandas, al ingeniero Romeo Meisner Seidel, que espero goces de cabal salud, muchacho. Oigan, una felicitación a Esteban Lugo, que cumplió años, 74 creo, hace 2-3 días. Bueno, un saludo a los amigos del archivo, a Raúl Aguilar, a Armando Aguilar, a su esposa Yossi, Armando Sebastián, el bebé de la resistencia. Ya dijimos a Carlita que felicitamos a su hijo Aldo Manuel, que cumplió 15 años. Lo digo de nuevo por si hubo alguna ocasión. Y
Esteban Ortega, un abrazo. Ángeles, las González, Rosy y Lupita, un saludo a sus bandas. Oigan, pues al Vigos, al Vale, a Fortunato, a Santiago y a Tulio Rivera. Bueno, pues ya nos vamos. Quiero terminar, antes de contar un chistorete, quiero terminar con una frase que se la dedico a Calderón y a Donald Trump. Y dice así, hagan de cuenta que Fidel les está diciendo: no hay mayor fracaso que alegrarse por la muerte de aquel al que no pudiste vencer en vida. Eso para Calderón y para Donald Trump. Oigan, bueno, me despido con un chistorete. Fíjense que hay un amigo que se las da de torero, pero de torero no tiene nada. Es pésimo toreando. Torea tan mal, que al final de la corrida, bueno, todo mundo le chifla. Hay uno que pregunta al de la banca de al lado, dice: oye, no es posible que sea torero, es tan malo que mira, ¿por qué sigue toreando? Le dice el otro: no, el toreo es un pretexto, el negocio de él son los cojines que le avientan al final de la corrida. Héctor Pimentel, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.